Hello. Hi, Chanti. Hi. Are you, am I interrupting someone else's session? No, you are good. Oh, okay, great. This is Empowering Latino Futures. We have our winning author, Marie Picotu. Oh, mucho gusto. ¿Todos hablan español? Sí. Ah, ok, cambiemos al español, empecemos otra vez. Ah, entonces es una autora que la que tengo el gusto de conocer. Oh my gosh, esto es lo mejor que he hecho toda la conferencia. Perfecto, ok. Entonces, continúen, perdón. Ok, pues bienvenida. Estamos aquí, a ver, vivo, que te voy a poner Gallery View. Hola a todos, bienvenidos. También estamos haciendo live stream a Facebook esta presentación. Perfecto. Para que más personas puedan ser parte de lo que va a ser esta sesión. Estamos aquí con una de las autoras galardonadas en los International Latino Book Awards. Su nombre es Marie Picotu. Ella escribió el libro Estelita y nos va a platicar un poco de su experiencia, cómo fue que la llevó a escribir esta historia y dónde podemos encontrar este libro, algunos proyectos al futuro, cosas así. Cualquier pregunta puedes sentirte libre de hacérsela, todo está ahí. Gracias. Mari, te paso Bueno, pues como ella dijo, mi nombre es María Esther Picotu. Soy la autora de la novela Estelita. Soy puertorriqueña, nacida en Staten Island, Nueva York, pero a la edad de 4 años mis padres se movieron a Puerto Rico y crecí allá. Soy graduada de licenciaturas en antropología, sociología, humanidades y tengo una maestría en gestión cultural. Y yo comencé a crear historias para llenar el vacío de la falta de mi familia, ya que al crecer en Puerto Rico, todos mis familiares habían emigrado a los Estados Unidos en los años 20. Y los únicos que regresamos a Puerto Rico fueron mis padres y mis hermanos. Mis hermanos eran mayores y decidieron irse al servicio militar, así que quedamos mi hermano menor y yo. Y yo sentí esa soledad y la falta de, ¿verdad?, de familia cercana. Los papás, los tíos, los abuelos de mis vecinos, pues se convertían, ¿no?, en mis abuelitos o mis tíos. Y creo que es un proceso que todos los inmigrantes hemos pasado. Y ahí yo comencé a escribir mis historias, ¿no?, cosas de niño, etcétera. Pero ya cuando llegué a la universidad y estaba haciendo mi grado en antropología, en mi seminario de antropología teníamos que escribir una tesis y yo decidí que mi tesis iba a ser basada en migración puertorriqueña a los Estados Unidos. Y con esta tesis la completé con mi genealogía porque había sido la misma historia, ¿no? La historia de los puertorriqueños migrantes a los Estados Unidos en los 1917 a 1920. Así que este proyecto me tomó más de 25 años completarlo, ya que mi madre, que es la protagonista, que se llama Estelita, creció en un orfanato. Su mamá murió cuando mi madre tenía 3 años de edad y ella creció en un orfanato, así que tampoco ella tuvo esa relación de familia cercana hasta que ya fue un adulto. Así que yo comencé a hilar las historias en aquella época en que no existía el Ancestry, no existía ninguno de estos portales de genealogía. Yo comencé a hacer un trabajo investigativo que conllevaba escribir cartas a personas que yo ni siquiera conocía, visitar los registros parroquiales, hacer investigación histórica, leer muchísimos libros para poder enlazar que la historia oral
me concordara con la historia, ¿verdad? Que estaba en los libros. Ujú. Y así fui hilando y formando esta historia Wow. hasta el punto que a través de la investigación yo llegué a conocer a la hermana de mi abuela, que esta parte de la familia nunca supo que mi mamá había nacido y que creció en un orfanato. Wow. Pues nada, recopilé la historia con la idea de rescatarla para mis hijos, para que mis hijos supieran de dónde venían y que no tuvieran ese vacío que yo sentía, que no sabía de dónde venía, quiénes fueron mis abuelos, etcétera. Wow. Hasta que llegó un momento en que me di cuenta que tengo muchas historias, ¿verdad? Muchos cuentitos. Y me dije, me voy a sentar y voy a hacer muchos cuentitos cortos y los voy a dejar para mis hijos. Con este propósito estuve trabajándolo varios años, pero me sucedía que en ocasiones la realidad de la historia era tan dolorosa que me afectaba emocionalmente y lo soltaba por unos meses en lo que yo sanaba este proceso que vivió mi madre o que vivió mi abuela Margarita y volví a retomar el libro. A veces era porque un documento que necesitaba para confirmar la historia no había llegado y entonces tenía que esperar que este documento llegara para continuar escribiendo. Así sucedieron y así pasaron 25 años. Y en el año 2005 decido que voy a empezar a escribirlo, ¿no? Y a darle formato ya de como una novela. Pero, como les dije, para mi familia, para mis hijos. En el año 2017, la doctora Yulcil Yeón, profesora de español de Coastal Carolina University, y que en un momento fue mi jefa de departamento, y hoy día mi amiga, se enteró que yo estoy escribiendo esta novela para la familia y quiere leerla. Yo con muchísima vergüenza, yo decía, no, esto es para la familia. Yo sentía vergüenza de lo que estaba escribiendo en el sentido de que yo pensaba que el trabajo no era bueno. Y cuando ella lee el borrador, que era básicamente la mitad ya de la novela, lo lee y esa noche ya se había quedado en mi casa, por la mañana se levanta y me dice, esto lo tienes que publicar. Me dice, yo no pude dormir hasta que yo no termine de leer este libro. Wow. Y entonces ella se dio a la tarea durante 2 años de hacerme coaching todas las semanas, preguntarme por dónde iba y me empujó, ¿no? Así que este sentimiento que muchos de nosotros los que somos inmigrantes no sentimos, este vacío de la familia, yo lo llené escribiendo y terminó en un libro que todas las personas que lo leen de una forma u de otra se identifican. ¿Por qué? Porque en este libro hay toma de decisiones de una adolescente que fue mi abuela, que tomó una decisión que marcó su vida y marcó no solo la de ella, marcó las futuras 3 generaciones, porque todavía a mí su decisión me marcó. Esta novela tiene maltrato doméstico, maltrato de niños, maltrato institucional, tiene intriga, mentiras, pero también tiene su parte de compasión, amor y superación, que lo vemos en el personaje de mi madre, como ella habiéndose criado en un orfanato y luego de haber sido maltratada, abusada y abandonada en este orfanato, como ella salió de ahí y se superó y se convirtió en una persona buena, una persona que ayudaba a la sociedad y que además rescató niños durante toda su vida. Ella se dedicó a rescatar niños para evitar que esos niños pasaran por ese maltrato que ella había pasado. Wow. Así que
en verdad, tratando de resumir lo que es Estelita, que quizás es muchísimo más que eso, esto es lo que me llevó a mí a escribir. Es mi primer libro, como les dije, es mi primer libro, nunca había publicado un libro. Para mi sorpresa, pues ganó los Latinos Book Awards. Ahora mismo, las personas que lo leen siempre me hacen preguntas sobre algunos de los personajes, porque todos los personajes que están en ese libro existieron, todos los sucesos pasaron, todos los lugares que estos personajes visitaron, supermercados, calles, avenidas, todo eso existió en ese tiempo y en el contexto del libro, o sea que es un libro histórico. Y las personas me han estado preguntando, pues, ¿qué pasó con, por ejemplo, con Juan Ramón, que es uno de los personajes? ¿Qué pasó con Miguel después que termina tu novela? Y en base a estas preguntas, yo decidí que yo iba a escribir un segundo libro con algunas de las historias que se quedaron en el tintero, porque si las hubiera incluido en el libro, hubiera sido demasiado extenso. Lo estoy recompilando en una versión que se llama Estelita, lo que no te conté. Ah, Este es el libro. wow. En la portada, aquí arriba, es mi abuela, Margarita, Ah, que fue la que tomó la decisión que yo digo que marcó el resto de nuestras vidas. En el centro está la foto de mi mamá, cuando tenía 9 meses. Y la foto de abajo, de acá, es la boda de mis padres. O sea que el libro comienza con la historia de Margarita, continúa con Estelita, que es la que está en el coche en la foto ahí, y termina cuando mi madre y mi padre se conocen y se casan. Un detalle que a muchas personas le llama la atención es que mi mamá fue una novicia, mi mamá fue monja antes de conocer a mi papá. Así que la novela tiene muchísima intriga, así que yo espero que la lean y que les guste. ah, sí. Bueno, muchísimas gracias. Me encanta cómo buscó la historia personal para llenar el vacío. Todo eso debió haber tomado años y se nota que está muy dedicada al cuento porque es personal. Y yo encuentro cuando estoy leyendo que esos son los mejores libros. Cuando uno está totalmente, cuando es de uno, ¿no es cierto? Sí, No simplemente un cuento para contar. Me encanta sí. porque no hay nada artificial. No. Hay muchas verdades crudas en el libro Ujú. y les admito que el día que yo entregué mi libro a la editorial fue bien fuerte porque fue desnudar mi familia al mundo, ¿no? Con ese libro y Eso, fue un proceso bastante difícil en cierto sentido, aunque yo quería que el libro se expusiera y que el mundo conociera la historia de Margarita y de Estelita. Por otro lado, era desnudar a mi familia al mundo. claro. Eso toma mucho valor. Sí, sí. ¿Y dónde se está vendiendo el libro? ¿Cómo la podemos comprar? Pues lo pueden encontrar en Amazon y hay también una librería en línea que se llama libros787.com y la librería El Candil, que también da servicio para venta en línea. Oh, ok. Muchísimas gracias.
Y se pueden sentir libres, de verdad me encanta cuando los lectores leen la novela y me mandan mensajes y me escriben comentarios. Ah, Y me encanta porque eso me da fuerzas y me da razón de que este libro pues tenía que salir, tenía que exponerse al mundo. Muchas personas me dicen que se identifican con los personajes, otros me dicen lloré porque el proceso que pasó, por ejemplo, Margarita, que no les voy a decir, pero Margarita, mi abuela, pasó. Ella fue tremendita, pero también asumió las consecuencias de sus errores. Y mucha gente me dice, mira, tuve que soltar el libro porque primero que no lo quería soltar, pero por otro lado emocionalmente era fuerte y me relacioné con una situación que pasó mi mamá o con una relación que yo pasé. Así que en ese sentido creo que las personas se identifican con el libro. Creo que como abrí mi corazón y abrí la historia de que yo sabía que habían pasado y que son reales, las personas en ese sentido se identifican. sí, definitivamente. Am, gracias. A Wow, ustedes. esto es una experiencia. Porque, muchos de los otros, exhibitors tienen libros que están, bueno, todos tienen algo que están vendiendo, ¿no es cierto? O lo que sea, pero esto es una experiencia más íntima. Me encanta porque no siempre conocemos a los autores de los libros que leemos y de poder hablar con alguien en persona. Es algo impactante. Y le puedo decir, yo me crié en el norte de Argentina, más que nada mis padres son misioneros. Y con lo que vivimos por lo de la militar y todo es fuerte. Y siempre he pensado, ¿voy a hablar sobre eso o no? Porque uno desnuda a su familia, desnuda también a sus amigos, la gente, su comunidad. Entonces uno siempre piensa, ¿hablo sobre eso o no hablo sobre eso? En un libro, por supuesto. Sí. Y me está inspirando. Así que a ver. Pues, yo le cuento que al yo publicar el libro, puedo decir que el 99.9 de los comentarios han sido positivos. Siempre hay alguien que no le va a gustar lo que uno dice, principalmente personas de la familia, ¿no? Y recuerdo que tuve una llamada de una persona pues que no le gustó algo que yo puse en el libro, que a mi investigación era cierto, ¿no? Yo no voy a escribir algo que yo sé que no es cierto porque soy historiadora. Y ese día me afectó, pero después yo dije, recordé algo que decía mi amiga. Mi amiga decía, no somos $1 de 100 para gustarle a todos. Y, y ese día lloré y todo porque no quería yo no quería ofender a nadie con mi libro, pero a la misma vez me di cuenta de que no todos van a aceptar la verdad. No todos ven las cosas desde tu misma parte, ¿no? Así que ese día como que sané también y me empoderé para atreverme a seguir escribiendo y que pues si a alguien no le gusta, no me gusta que no le guste, pero tengo que aceptarlo, ¿no? Claro. Mari, yo quería comentar si te gustaría otra vez platicar un poquito de tu libro para Erika y Wendy que no alcanzaron a escuchar parte Sí. de tu presentación. Sí, cómo no. Voy a dejar que se enfoquen en ellas, ¿ok? Gracias por todo. Un placer conocerte. Igualmente, así que me escriben por el Facebook y yo me encanta, o me mandan mensajes de texto a mi teléfono y yo muchas veces hasta los llamo y hablo con ustedes porque es que me encanta que disfruten mi libro. Gracias. Ok, bye bye. Okay. Pues bueno, Erika y Wendy, hola, soy María Estel Picouto, soy la autora de la novela Estelita.
Como les estaba diciendo, Estelita es una novela basada en la historia real de mis padres, mis abuelos. Mi abuelo emigró a Nueva York desde Puerto Rico en 1917 y desde esa época mi familia está en los Estados Unidos. Nosotros regresamos a Puerto Rico con mi padre porque él tuvo una oferta de empleo y fuimos los únicos de la familia que regresamos. Así que para mí fue un proceso difícil porque fue un proceso de soledad, de no tener tíos, no tener abuelos. Y en la cultura hispana ustedes saben que los abuelitos y los tíos y toda esta es bien importante. Así que esta soledad pues me llevaba a mí a escribir como mis cuentos desde que yo era muy pequeña. Leía muchísimo, leía muchísimo. Yo antes de terminar la escuela, lo que llamamos allá la escuela superior, que es el high school, yo había leído hasta el Quijote, había leído el final de Norma, o sea, en sexto grado yo había leído libros que son para adultos, pero era una lectora voraz, ¿no? Pero era por este vacío, ¿no? Que yo tenía de falta de familia, lo llenaba con la literatura, con las historias. Cuando empecé en la universidad, pues hice mi primer grado en antropología y tenía que escribir una tesis y decidí que esa tesis la iba a escribir en migración puertorriqueña a los Estados Unidos. Y ahí envuelvo a mi familia, que son parte de ese proceso migratorio a Estados Unidos, y empiezo a hacer un trabajo genealógico, antropológico, genealógico. En aquella época, estoy hablando de 1900, quizá el 90, finales del 80, había que ir a las parroquias, había que escribir cartas porque no existían estos portales que hoy día es una maravilla, pero en aquel tiempo no existía. A veces para una pregunta o para un nombre yo tenía que esperar meses que me llegara una carta y quizás me decía que no estaban relacionados o que no encontraban el documento. De hecho, al día de hoy todavía el documento de nacimiento de mi madre no ha podido ser registrado. Y después que terminé mi tesis de migración puertorriqueña a Nueva York, continué con esto. Este proyecto se convirtió como que en una pasión, ¿no? Yo quería saber de dónde venía, quiénes fueron mis abuelos, por qué vinieron de Girona, porque los abuelos de los papás de mi abuela vinieron de Girona, de España. Yo quería todas las preguntas y nadie me las podía dar porque mi madre había sido criada en un orfanato en Nueva York y ella no conocía su historia, o sea que no me la podía compartir tampoco. Así que durante más de 25 años yo estuve investigando y luego comencé a escribir estas historias como en forma de cuentitos separados, como para dejársela a mis hijos, para que ellos no tuvieran, ¿verdad?, esa ignorancia de la familia que yo tuve. Cuando en un momento dado me doy cuenta que estos cuentitos son como una novela, así que los empiezo a dar forma de novela, y ahí es cuando viene la doctora Yuncil Lleón, quien es profesora de español en una universidad, y lo lee y me dice que lo tengo que publicar porque es muy bueno. Yo en aquel momento no me lo creía, todavía me sorprende como mi libro, ¿verdad?, pudo ganar, y lo digo con humildad. Pero entonces decido que sí, que voy a publicar. La autora Yuncin se convierte en mi coach, todas las semanas me llamaba a ver por dónde iba, y publico, y para mi sorpresa, pues Estelita termina ganando el primer lugar como mejor novela histórica de tema histórico. Del libro les puedo decir que todos los personajes, yo no cambié nombres, yo no cambié lugares, yo no cambié fechas, yo no cambié, por ejemplo, si el personaje iba a un supermercado, yo investigué que ese supermercado sí existía, que ese supermercado dónde estaba localizado, o sea, todo lo que hay en el libro sucedió de una forma o de otra. Los personajes existieron.
Así que es una novela, pero también es historia. ¿Tienen alguna pregunta? También, oh, I'm sorry, Erica, ibas a decir algo, está bien. You could go. Tú primero, está bien, Wendy. Oh, ok, gracias. También, sí alcancé a escuchar que dijo que va a ser otra, una segunda parte del libro. ¿Y Sí. esa cuándo sale? Pues yo tengo esperanza de que esa pueda salir a finales de este año. Oh, ok. Esta segunda parte viene porque las personas que leen la primera parte me dicen, pero ¿y qué pasó después? ¿Qué pasó con tu tío Miguel? ¿Qué pasó con Ventura? O sea, me hacen preguntas sobre los personajes porque saben pues, que son personajes son personas que existieron, ¿no? Y entonces, en base a que todo el mundo me hace ese tipo de preguntas, yo decidí escribir un segundo libro que se llama Estelita, lo que no te conté. Oh, ok. Sí, sí alcancé a escribir el título, nomás que no supe si dijo cuándo salía, pero dice entonces a lo mejor al fin de este año, ¿verdad? Sí, tengo esperanza de que a final del año lo tengamos ya en el mercado. Oh, ok. Y también le iba a preguntar, Estelita está nomás en español, sí, ¿verdad? Bueno, ahora mismo solo está en español, pero ya estamos en el proceso de la traducción. La persona que está a cargo de la traducción me dice que ella espera que para el mes de mayo ya esté la versión en inglés. Oh, ok, está bien. Yo sí leo español, pero a veces me siento más a gusto leyendo el inglés, pero sí entiendo muy bien el español también. Nomás era una pregunta que tenía. Muchas gracias. Usted se mira muy sincera, muy humilde y que Dios la bendiga. Ay, gracias. Dios te bendiga a ti también. Gracias. En realidad, en este libro yo puse mi alma y mi corazón. Las personas me preguntan ¿cómo hiciste el libro? Y yo les digo que yo puse mi alma y mi corazón en ese libro, porque era darle al mundo la historia de mi mamá, que fue dejada en un orfanato y todos los sucesos que ella vivió ahí y cómo ella se superó. Y yo sentía, ¿verdad? Algunos creemos, algunos no, pero yo sentía que mi abuela me contaba la historia. Y cuando yo estaba escribiendo, yo sentía algo aquí en mi lado, como algo que me contaba la historia. Y les voy a decir dos cosas que me sucedieron que me indican que sí, que algo mágico pasó. Por ejemplo, yo describí una casa, un lugar, yo describí cómo era la casa, cómo era la cocina, cómo estaban ubicados los muebles en una parte del libro. Yo nunca estuve en esa casa, nadie me lo contó. Y una persona muy mayor que estuvo en esa casa cuando leyó el libro me dice, ay, pero qué bien que tú describiste la casa. Yo cuando leí esa sección me sentí que volví de nuevo a esos años y que estuve ahí. Yo nunca estuve ahí y nadie me lo contó. Oh, wow, sí, es algo. Sí, es como mágico. Otra cosa fue que mi abuela, a sus 16 años, ¿verdad? Ya estoy contando un poquito del libro, se fue de su casa, se fue de la casa de sus padres. Y bueno, pasaron muchas cosas, pero ella llegó a Nueva York sola, con 2 hijos. Y yo sabía ese proceso y yo decía, pero ella llegó a Nueva York y ella llegó a trabajar porque tenía 2 hijos, tenía que trabajar. Y en mi mente yo decía, bueno, ¿en qué la pongo a trabajar? ¿Verdad? Porque las novelas tienen ciento de verdad, pero también hay veces que tú tienes que hilar esa historia, ¿verdad? Y después de que estuve como 3 días pensando, dije, la voy a poner que estaba lavando ropa en Londres de un hospital. Meses después, en documentos que encontré del censo, ella era empleada y lavaba ropa en el Londres del hospital de Nueva York.
Oh, wow, O sea, sí. que esas son las cosas que yo digo, pero es que nadie me lo dijo. Así que yo siento que ella estaba ahí, que ella, yo siento, esto es lo que yo siento, al ella haber dejado su familia y su familia no supo ni que ella murió, ni que fue de su vida después que ella se fue, ni supieron que mi mamá había nacido, yo siento que ella quería que el mundo supiera qué había pasado con ella. Sí, Y pues, era mágico en ese sentido. sí, algo muy bonito, muy interesante. Bueno, pues muchas gracias por compartirnos un poquito de su lindo libro y pues ahora va a ser eso. Lo que voy a hacer es voy a comprarlo para leer la historia porque me parece una historia muy bella. Y muchas gracias por compartirlo con nosotros porque uno puede aprender tantas cosas de estas historias tan bonitas, de que su mamá vino aquí a superarse tanto como lo hacen muchas personas, muchas familias, y así como usted contó en su libro, también, pues yo también, mi familia emigró y pues sí, crece uno alejado de su familia, como que uno está como aparte y pues hay pues algo dentro de nosotros que siempre nos va a faltar, ¿verdad? Porque no estuvimos con la familia. Y pues sí, eso sí, no, me puedo identificar con su historia también, porque eso exactamente pasa con muchas familias, donde crecen aparte y como tienen que encontrar su identidad, porque son como solitos. Sí, Y es cierto. sí. Ujú. Yo creo que el libro en ese sentido es un proceso de sanación, no solo para mí, sino para las personas que lo leen, porque yo entiendo que las personas que lo leen se sienten identificadas y les ayuda a ellos en su proceso de sanación. Así que yo espero que, ¿verdad? Tengo la esperanza de que así sea y les agradezco sus palabras. Ya saben que me pueden contactar, me pueden mandar mensajes de texto o me pueden contactar por Estelita la novela por Facebook. Así que a la orden. Muchísimas gracias otra vez. A ustedes. Pues qué bueno que está aquí con nosotros, Mari, y nos platicas la historia de lo que fue esa travesía de su familia. Y sí, pues muchas ocasiones tenemos estas historias en la cabeza, pero no, al no escribirlas se pierde y se va perdiendo nuestra historia de nuestra familia. Y después cuando uno piensa, ok, ¿y cuál es el legado que dejas? Una vez que tienes algo como lo que es Estelita, tienes un legado que dejarles a las demás personas, porque, bueno, a las personas de generaciones futuras, ya que es la historia de la familia, como hasta la fecha, tipo así. Sí, Entonces, yo pienso que parte del éxito que ha tenido Estelita es que yo lo escribí desde el punto de vista de una historiadora, porque yo soy historiadora, ¿verdad? Yo no soy literaria. Y desde el punto de vista del antropólogo y desde el punto de vista del historiador, tú miras con un ojo diferente. Y yo creo que en ese sentido, pues eso yo lo pude transmitir al libro y el libro entonces capta a las personas porque los envuelve en la historia y en el momento que se está viviendo la historia. sí, si tienen alguna pregunta, pueden ponerla en el chat o en los comentarios. Ahorita es que está con nosotros la autora. Todavía tenemos alrededor de 15 minutos, o si gustan, pues ya aquí lo dejamos. No sé, algún comentario que quieran hacer. ¿Cómo inspiraría usted más bien a aquellas personas que tienen nomás en la mente lo que es pequeños cuentos, como deciste, pequeños cuentos de lo que pasó aquí, de lo que pasó acá? ¿Qué les diría a esas personas que quieran escribir o que más bien que deban escribir estas historias? Pues lo primero es que se atrevan, ¿verdad? Que se atrevan a explorar, contar las historias, porque como dijo, creo que es Mick, es que se llama el señor que está con nosotros en las reuniones. ¿A Kirk? Ajá. Kirk. Él dice que hay un libro para
para todos los gustos, ¿no? Y hay cuentos para todos los gustos. Y quizás a esta persona no le gustó, pero al otro sí le gustó. Y cualquier persona que tenga algo que contar lo debe contar. Debe explorar su corazón, su entorno. Yo escribo cuentos y a veces me doy cuenta que con las cosas cotidianas se hacen los cuentos más increíbles. Con una visita al supermercado y una cosita que sucedió en el supermercado, la mente te vuela, ¿no? Y puedes escribir un cuento. Yo le exhorto a la gente que lo hagan. Es un proceso que ayuda a sanar, es un proceso que nos ayuda a sentirnos mejor. A veces podemos escribir acerca de nuestras tristezas y sacarlas, ¿no?, de nuestra alma. Pero al compartirlas con otra gente, que es lo que yo aprendí a través de Estelita, ¿no? Primero yo escribía y los escondía, ¿no? No quería que nadie los viera. Pero me di cuenta que al yo compartir lo que yo escribo, mucha gente se puede identificar y los puedo ayudar a ellos a sanar. Así que yo los motivo a que ustedes escriban sus historias para que ayuden a otras personas también a sanar, que posiblemente están pasando por su mismo proceso y no se lo cuentan a nadie. Y al usted escribirlo y lo comparte, ayuda a esta persona en su proceso de sanación. Y no siempre es necesario que seamos, digamos, un buen escritor. Solamente escribir la historia y dejarla ahí y después volver, así es como se empieza a desarrollar lo que es la novela en sí, porque todo es pedacitos y regresar, porque en una sentada, como le dirían, no te va a llegar toda la historia. No. Eso es como las personas que quieren la segunda parte de Estelita, como yo dije, Estelita, lo que no te conté, se pasan mandándome, pero ¿y cuándo sale? Y yo les digo, es que no es un proceso de 2 o 3 meses, o sea, es un proceso de que la historia está acá, pero ponerla en el papel, organizarla y todo eso toma tiempo. Y luego volverla a releer y volverla a arreglar, o sea, es un proceso, hay que tomarse su tiempo, darle cariño. Usted nos mencionaba que le tomó 25 años escribir lo que fue desde las pequeñas historias hasta terminar lo que es el libro ya publicado, Estelita. Sí, yo comencé a hacerlo, como yo digo, los pininos con esta investigación en el año 88, 89. Después le di un giro serio en el año 92. Y después se convirtió en esta obsesión y yo quería terminar y llegar hasta el final, hasta el fondo. No importaba si lo que iba a descubrir era doloroso, yo lo quería descubrir, ¿no? Y cosas como que mi abuela está enterrada en el cementerio de Staten Island. Nosotros nunca lo supimos. Y nosotros vivíamos a 2 bloques de ese cementerio. Y eso yo lo descubrí haciendo la investigación para la novela. Y es un proceso doloroso saber que tu abuela estuvo ahí enterrada, tú pasabas por ahí a menudo y nunca lo supiste, ¿no? Y ahora tengo el compromiso que le voy a llevar una novela al cementerio, pero por la cuestión del COVID, el cementerio no tiene visita. Pero sí, o sea, son procesos, atrévanse a escribir, atrévanse. Yo pensaba que no podía escribir porque yo no había estudiado literatura. Así que... Pues sí, es mejor tener esas historias, ya que como lo mencionaba Erika, muchas personas, lo que sucede con nuestras familias es que emigramos a otros lugares y entonces al hacer eso creamos una pequeña, bueno, tal vez una gran barrera entre las experiencias que cada quien vive. El escribir las experiencias de los que estamos aquí con nosotros es una cosa, pero las experiencias de los familiares que dejamos atrás, ellos también deberíamos decirles, tú que tienes conexión con esta persona y que aún está en vida, por favor, que te cuenten las historias, de que no se pierdan esas historias de nuestros abuelos,
las historias que ellos vivieron. Así vamos recobrando lo que es la historia que en teoría, una vez que ellos ya no están con nosotros, esa historia se pierde. Eso es así. Eso es así. Y eso nos da una conexión, un sentido de pertenencia, de dónde soy, quiénes eran mis abuelos, quiénes eran mis tíos. O sea, yo siento que es necesario. Es necesario saber de dónde venimos, cuáles son nuestras raíces, porque eso ayuda a nuestra autoestima, a sentirnos validados de quiénes somos. Okay, algunos comentarios en Facebook le dicen: hola Mari, gracias por compartir esta historia con el mundo, de Julia Abrantes. A Michelle López le dice: qué bueno verte, Mari, mucho éxito. Gracias a todos. Ok, si alguien tiene otra pregunta, si no, yo creo que aquí vamos a terminar lo que es esta sesión. Gracias, Mari, una vez más por estar con nosotros. Esta sesión fue posible gracias con CABE, el evento de la conferencia. También lo hicimos, lo estamos poniendo en Facebook para aquellas personas que quieren ser parte de lo que fue esta sesión. Pues gracias a ustedes, un abrazo, se les quiere. Cuando lean el libro, envíenme mensajes porque me encanta leer los mensajes y las preguntas a través de su proceso al leer el libro. Así que un beso, un abrazo y muchas bendiciones para todos. Okay. Gracias por estar con nosotros. Hasta luego. Bye. Adiós a todos.